¿Alguna vez has dicho una mentira, y la has guardado por mucho tiempo, tanto que prácticamente sabes que si alguien se llega a enterar, te empezarán a mirar mal, y todo el mundo dejará de confiar en ti? Pues aquí veremos un caso similar, pero llevado hasta las últimas consecuencias. Y estoy hablando de nada más y nada menos que, la crisis de las mentiras. Decidí llamar a esta crisis de esta forma, ya que resumen muy bien todo lo que pasó aquí. Entre los años 60 y 70, el Estado de Grecia buscaba la forma de unirse a la Unión Europea, todo esto con el objetivo de crear alianzas comerciales, políticas y militares. Pero ocurrió un problema. En una pequeña isla al sureste del país, se desató una feroz guerra civil que duró varios años y se cobró la vida de miles de personas. Vamos a dar un poco de contexto. Chipre fue una colonia británica situada en el Medio Oriente. Debido a su ubicación, la isla está habitada por dos grupos de personas. Por un lado, están los grecochipriotas, como su nombre lo indica, son habitantes de la isla descendientes de griegos, y por el otro lado, están los turcochipriotas, estos son habitantes de la isla descendientes de turcos. Debido a sus diferencias culturales, religiosas, e ideológicas, los dos bandos nunca se cayeron muy bien. En el año de 1960, la isla de Chipre logró su independencia del Reino Británico, aunque esa independencia venía con muchas condiciones. Pero su destino como nación aún era muy incierto. Por un lado, los grecochipriotas querían que la isla sea anexada por Grecia, mientras que los turcochipriotas querían que la isla sea anexada por Turquía. Pero el presidente Makarios III, el presidente que dejaron a cargo después de la independencia, tenía una visión muy diferente. Él creía que la isla de Chipre debía ser un país independiente, gobernada por ambas facciones que compartían el poder. Si estuviéramos en un cuento de hadas, las cosas hubieran terminado bien, pero como en la vida real, las cosas terminaron muy mal. Las facciones no estaban dispuestas a aceptar esa estúpida idea, desatando así una feroz guerra civil que duró varios años. El punto más crítico de esta guerra llegó en 1974, cuando los grecochipriotas lograron tomar el control del estado, proclamando la anexión de Chipre a Grecia. Con esto, Turquía decidió invadir la parte norte de la isla, con el pretexto de salvaguardar la vida de los turcochipriotas. De esta forma, la isla quedó dividida en dos partes, la parte norte quedó bajo control de los turcochipriotas, mientras que la parte sur quedó bajo control de los grecochipriotas. Volviendo a las mentiras, al ver todo el problema que sucedió en la isla de Chipre, Grecia pensó que Turquía iba a tomar represalias por esto, así que decidieron subir el presupuesto de sus fuerzas armadas, dejando de lado otros sectores de igual importancia para el país. Evidentemente, esto generó un desequilibrio total en la economía griega, y eso no iba a dar una buena impresión para la Junta de la Unión Europea. Para solucionar esto, a los políticos de la época se les ocurrió la más brillante, astuta, y, no, ¿saben qué? A estas alturas es increíble que haya gente tan estúpida en cargos importantes, te hace cuestionar si vale la pena estudiar una carrera para que tu jefe solo sea el amigo de alguien. Pero si quieres saber lo que hicieron, bueno, simplemente falsificaron los datos financieros, y los presentaron ante la Junta de la Unión Europea. Yo creo que tienes que relajarte un poco, Martín. ¿Por qué lo dices, Robertín? Te veo muy alterado. Además, ¿en serio crees que la Unión Europea no se daría cuenta que le están mintiendo en la cara? Oh. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Sí, lo lograron. Lograron engañar a toda una organización que se supone está dirigida por profesionales altamente calificados, y que provienen de países muy desarrollados. Sin duda, una completa estupidez. Volviendo al tema, con el ingreso a la Unión Europea, Grecia se aseguraba de tener aliados fuertes para una posible guerra contra Turquía, pero también se aseguraba de conseguir préstamos para cubrir todos esos huecos financieros que ocultaban en sus reportes. Pero los problemas no desaparecen. A principios de los años 90, la Unión Europea anunció que iban a crear una moneda para unificar económicamente a los países europeos. Con esto se buscaba la estabilidad económica en la región, facilitar el comercio con los países vecinos, y fortalecer la identidad europea. Espera, ¿a qué te refieres con identidad europea? Ya sabes, identidad europea.
demostrar que a pesar de las guerras, usan la diplomacia para resolver conflictos, demostrar que tienen ciudades de alto nivel de vida, demostrar que son gente inteligente, y demostrar que a pesar de sus diferencias tratan a todos por igual, aunque todo esto puede ser muy cuestionable. Volviendo al tema, para los demás países europeos esto no representaba un problema en sí, pero para Grecia esto era una alerta roja. Si Grecia aceptaba el euro, su moneda nacional ya no tendría valor, y ya no podrían seguir imprimiendo billetes para cubrir sus huecos financieros. El único encargado de imprimir los euros, es el Banco Central Europeo, y si Grecia iba a pedir préstamos de forma constante, iba a levantar sospechas, y corría el riesgo de ser intervenido mediante una auditoría, para revisar sus estados financieros. Para evitar cualquier clase de sospecha, Grecia tenía que realizar un proyecto lo suficientemente grande como para justificar todos los préstamos que estaba pidiendo. Los políticos empezaron a buscar qué clase de evento podían realizar y evitar que descubrieran el pésimo estado financiero del país. Se llegó a la conclusión que debían realizar un evento deportivo, ya que estos siempre atraen grandes multitudes y dejan buenas ganancias. Primero se pensó en el Mundial de Fútbol, pero este se iba a realizar en Asia, luego se pensó en la Eurocopa, pero Portugal se quedó con esta. La última opción vino como anillo al dedo, para conmemorar los más de 2000 años de la creación de los Juegos Olímpicos, qué mejor forma de celebrar que volviendo al lugar donde todo comenzó, la ciudad de Atenas. De esta forma, Grecia se ganó el derecho de organizar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, los Juegos fueron un éxito, la organización estuvo a la altura, y lograron presentar una imagen positiva del país. Con esto, Grecia podía seguir pidiendo préstamo para cubrir sus deudas, y seguir falsificando sus datos financieros para tranquilizar a los bancos sobre los pagos atrasados. Por desgracia, la felicidad solo les duraría 4 años más. Cuando llegó la crisis del 2008, esto no solo afectó a los Estados Unidos, también perjudicó a varios países del mundo, en especial, a varios países europeos. Algunos intentaron copiar el modelo de vender hipotecas basura, pero otros, fueron afectados porque Estados Unidos se quedó sin dinero para seguir comprando sus productos. Este último es el caso de Grecia. Tanto el turismo como las exportaciones eran las principales fuentes de ingresos del país, y ya que sus clientes más importantes atravesaban problemas económicos, evidentemente Grecia se quedó sin una fuente de ingresos estable. Con la crisis del 2008 causando estragos, los bancos empezaron a presionar a Grecia para que devolviera todos los préstamos que solicitaron a lo largo de los años. Pero ellos, siempre ponían alguna excusa para decir que todo está bien. No es hasta el año 2009, donde toda esta montaña de mentiras por fin se cayó. Debido al extraño comportamiento de Grecia con respecto a la declaración de sus deudas, y también a que no respondían las llamadas, tanto el Banco Central Europeo, como el Fondo Monetario Internacional, y la Comisión Europea, también conocidos como la Troika, decidieron intervenir, haciendo una auditoría al país para revisar sus estados financieros. En ese momento, la Troika sintió el verdadero terror, al ver el horrible balance general que estaba manejando el país de Grecia. Para que te hagas una mejor idea, esto eran los ingresos, esto eran los gastos, y esto era la deuda. Si te preguntas en qué gastaron todo el dinero de los préstamos, pues aquí te mencionaré algunos de los gastos, y recalco que solo son algunos ya que son demasiados. Aumentaron el presupuesto de las Fuerzas Armadas, a pesar de que nunca se desató una guerra, aumentaron la pensión de jubilación, siendo una de las pensiones más altas de Europa, los políticos se subieron el sueldo, porque sí, y la mayoría de los incentivos económicos se iban a empresas zombies. ¿A qué te refieres con empresa zombie? Prácticamente una empresa que está muerta. Si la vida útil de una empresa se mide en cuánta ganancia ha generado, entonces una empresa zombie es una empresa que no genera ningún tipo de ganancia, solo está ahí para ofrecerte un puesto de trabajo de dudosa calidad, y adivinen qué, era muy frecuente ver este tipo de empresas en Grecia, por lo cual, su sector empresarial tampoco le generaba ninguna ganancia al país. Al ver que todo el sistema financiero era un desastre, la Troika decidió darle un ultimátum a Grecia. Si ellos querían evitar la quiebra total del país, entonces debían quitar los bonos que daba el Estado, reducir la pensión de jubilación, dejar de manipular los datos financieros, y sobre todo subir los impuestos.
Debido al pésimo manejo del Estado, los ciudadanos ahora se veían obligados a pagar más impuestos por la irresponsabilidad de sus dirigentes. Aunque esto es irónico, ya que la Troika también descubrió que 6 de cada 10 personas mentían en su declaración de impuestos. Por lo cual, mientras que el gobierno le mentía a sus aliados, las personas también le mentían a su propio gobierno. Una relación basada en mentiras que terminó muy mal. Cuando el gobierno anunció las nuevas medidas económicas, más la subida de impuestos, las personas no se lo tomaron muy bien, ocasionando protestas y disturbios en todo el país. Pero en los momentos de crisis es cuando aparecen los verdaderos líderes, un líder dispuesto a dirigir, un líder dispuesto a guiar, un líder de extrema izquierda. En este punto uno ya no sabe qué sentir, no puedes sentir lástima porque el gobierno ocasionó este desastre, tampoco puedes sentir pena porque la misma población lo escogió, simplemente no sientes nada. En el año 2015, el partido político Syriza, por sus siglas en griego, la coalición de izquierda radical, logró ganar las elecciones presidenciales de ese año, convirtiendo a Alexis Tsipras, el primer presidente de extrema izquierda de Grecia. Seguro te estarás preguntando, ¿cuál fue su frase de campaña que le hizo ganar el voto de los griegos? Bueno, solo fueron 4 palabras. No, pagaremos la deuda. En la cabeza del presidente Alexis, el problema de la deuda se podía resolver de una forma sencilla. Si Grecia le debe dinero a la Unión Europea, entonces desafiliarse de ella haría desaparecer la deuda. Todo un visionario. Pero hacer esto también significaba que Grecia abandonaría la eurozona, por lo cual, el país dejaría de usar el euro como moneda de cambio. Evidentemente, esto sería un desequilibrio total en la economía ya que todo el país funcionaba a base del euro. Cuando el presidente anunció sus planes para retirarse de la Unión Europea, todas las personas acudieron a los bancos para retirar su dinero antes de que desapareciera. Viendo todo el problema que se había desatado, el presidente Alexis Tsipras decretó que todos los retiros en efectivo debían ser detenidos hasta nuevo aviso. Si las personas retiraban todo su dinero, entonces el gobierno se quedaba sin euros, por lo cual, los bancos también se quedarían sin dinero, sumando otra crisis más al país. Al ver que el país se dirigía inevitablemente a una quiebra total, todas las reuniones que el presidente Alexis había organizado para una posible desafiliación de Grecia, rápidamente se convirtieron en reuniones para solicitar un rescate económico del país. En ese momento, la Troika volvió a aparecer para darle a Grecia la última oportunidad de salvarse, pero añadiendo más condiciones al acuerdo original. Ahora, serían ellos quienes iban a controlar todo el sistema financiero del país. Y esto seguiría así hasta que Grecia logre pagar su deuda por completo. En pocas palabras, el gobierno de Alexis Tsipras se volvió un gobierno títere dirigido por la Troika. Como pudieron ver, a veces las crisis no suceden por una cuestión de mala suerte, sino porque a algún idiota se le olvidó usar el cerebro para pensar. Si te gustó el video, me ayudarías mucho suscribiéndote a este canal, y no te olvides de dejar tu poderoso pulgar arriba. Si conoces algún evento igual de estúpido, eres libre de hacérmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Martín y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta otra. Yo puedo decirte ahora un tubazo, pues. El mes de junio, que cerró ayer, fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana. El milagro económico se está dando.